Vamos al próximo panel, adopción de inteligencia artificial en medios, oportunidades, riesgos y salvaguardias. La adopción de la IA en los medios desde una mirada integral, las oportunidades que ofrece para innovar y ser más eficientes, pero también es importante advertir sobre los riesgos que plantea en términos editoriales, éticos y de confianza. Tenemos un espacio con excelentes panelistas para reflexionar sobre las salvaguardias necesarias para una implementación responsable de la IA. Y voy a dejar entonces a María Lorentes, directora para América Latina de la Agence France Presse, donde lidera la estrategia editorial y comercial para la región, además de presidir la Comisión de Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy buenos días, tardes en realidad. María, gracias por tu participación y buenas tardes. Gracias, Carlos, a vos. Veo aquí entre los participantes a muchos colegas y amigos, así que para mí es un honor moderar esta charla. Tengo el gusto además de estar hoy con tres personas que no solo están pensando, sino que también están haciendo el futuro del periodismo en la región. Aquí tenemos a Jazmín Acuña, cofundadora y directora editorial del Surtidor, un medio paraguayo reconocido por su innovación en periodismo visual. Además está Franco Picato, director ejecutivo de Chequeado, una de las organizaciones pioneras en la lucha contra la desinformación en América Latina, y también a Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada, director periodístico del Comercio de Perú, uno de los medios más influyentes de la región. No lo veo a Juan Aurelio. Esta mañana, todas estas horas, hemos estado hablando mucho sobre inteligencia artificial y bueno, y en este panel queríamos bajar a tierra la conversación, hablar de experiencias concretas, de la confianza, de ética y de gobernanza, perdón. Como como vimos, la inteligencia artificial pasó de la experimentación a la implementación, pero lo relevante no es solo cómo cambia la generación de contenido, sino cómo acelera tensiones más profundas, el modelo de negocio, la distribución, la relación con las audiencias y la confianza. La idea es ir más allá del hype, entender qué está funcionando realmente, qué está fallando y cómo se está gestionando este cambio dentro de las redacciones. No veo a Juan Aurelio. No Acá sé estoy, si... acá estoy. No te veía, perdón. ¿Cómo estás, Juan Aurelio? Bien, bien, muy bien. Lideras uno de los medios más emblemáticos de América Latina, pero al mismo tiempo el comercio está hace tiempo apostando por innovar con alianzas como la que hizo recientemente con Perplexity, y quería que nos contaras en qué etapa está el comercio hoy con la IA. ¿Qué cambió en los últimos meses en términos de prioridad estratégica? ¿Cómo impactó el core del negocio? ¿Qué KPI específico mejoró? ¿Y dónde están viendo las mejoras medibles? Gracias. Gracias, María. Un gusto saludarte, un gusto de ver a varios amigos y compartir este panel con Jazmín y con Franco. Sí, efectivamente somos un viejo diario con ideas nuevas que estamos a punto de cumplir nuestros primeros 187 años el próximo 4 de mayo. Así que ahí ven la importancia histórica que tiene este medio, pero también la importancia nuestra de estar en una etapa de permanente innovación, ¿no? Sí, hace 2 años en el comercio nosotros inauguramos una unidad que se llama el Media Lab, que es el equipo encargado de implementar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? en la redacción. Y ese Media Lab nació con tres objetivos. El primero, capacitar a la redacción,
luego generar herramientas propias de inteligencia artificial y establecer alianzas con empresas de tecnología y también con universidades y otros espacios, ¿no? Y una de esas alianzas precisamente es la que mencionas, María, que es la de Perplexity. Fuimos el primer medio en América Latina en firmar ahí un acuerdo con una compañía de inteligencia artificial que nos permitió también desarrollar ahí algunos proyectos propios que ahora les voy a ir contando, ¿no? Pero lo que hicimos con el Media Lab en esta primera etapa de exploración fue conocer qué estaban haciendo los otros medios. Hicimos viajes, Zooms, reuniones con varias redacciones de otros lugares para también tener claro por dónde ir nosotros. Y el Media Lab estableció también los lineamientos de uso de inteligencia artificial en el comercio, que para nosotros era el paso fundamental, ¿no? Un uso responsable, ético de inteligencia artificial y transparente también con los lectores. Y a partir de ahí fuimos capacitando a todo el equipo y luego empezamos a desarrollar también herramientas propias, que en un inicio fueron, me imagino, muchas de las que ustedes comparten en sus redacciones, por ejemplo, transcribir textos, hacer resúmenes, etcétera. Pero luego fuimos dando saltos cada vez más grandes y este año implementamos Merlin, que es nuestro chatbot que es nuestra especie de chat GPT en el comercio, ¿no? Uno entra a la página web del comercio y lo primero que encuentras es este chatbot con el que te puedes comunicar y le puedes preguntar al comercio lo que quieras y te responde en base a lo que ha publicado el comercio en su página web. Y el segundo paso de Merlin, que hoy día está en versión beta, es que Merlin se alimente de los 187 años del diario, de toda la hemeroteca del diario, ¿no? Y que te pueda responder en base a la información que nosotros hemos publicado en este tiempo. Hemos desarrollado kits de herramientas para periodistas, tratamos de monitorear que los periodistas efectivamente estén usando estas herramientas. Hemos hecho muchos especiales, sobre todo ahora en esta campaña electoral tan difícil que ha tenido el Perú, con 36 candidatos presidenciales. Es una campaña que todavía no termina, pues no sabemos quiénes van a la segunda vuelta todavía, pero en esos especiales hemos visto el aumento del tiempo de permanencia en nuestras notas, que es un indicador esencial donde nos permite ver que efectivamente estas herramientas que hemos ido incorporando están funcionando, están siendo apreciadas por nuestras audiencias, ¿no? Y nada, esta área ha trabajado mucho, sobre todo con el equipo de nuevas narrativas del comercio y luego con el equipo de política, de economía, de otras secciones, ¿no? Entonces es un espacio en permanente innovación, permanente capacitación. Y el siguiente paso del Media Lab es hacer que sea mucho más sólido, ¿no? Que involucre también a otras áreas de la organización, no solamente la redacción, también el área de suscripciones, el área comercial, el área de marca, y que el Media Lab que nació en la redacción se convierta pues en esa unidad que implementa inteligencia artificial en toda la organización del comercio. Recuerdo una vez que lo fui a visitar al comercio que me mostraste a Merlín, al personaje, que Sí. era bastante simpático además, el diseño del personaje. Jazmín, sigo contigo. En el surtidor experimentan con formatos narrativos y con chatbots también desde hace tiempo, como Eva, por ejemplo. ¿Qué aprendizaje tuvieron, positivo y negativo? Y si sentís que la IA mejoró el periodismo o solo la eficiencia, y qué tareas para vos han sido o están siendo aumentadas o reemplazadas, si las hay. Sí, bueno, muchísimas gracias, María. Son varias preguntas y tenemos poco tiempo para responderlas, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible, pero antes que nada quería agradecer a la conducción de la CIP por la invitación para compartir la experiencia del surtidor, que sé que es la experiencia de cientos, miles de medios pequeños de Latinoamérica con equipos de no más de 8 o 10 personas y que estamos haciendo lo que podemos con esta disrupción tecnológica. Bueno, para quienes no saben, el Surtidor de Vuelta es un medio nativo digital de Paraguay, cumplimos 10 años y nuestra misión por sobre todo es conectar con las audiencias e inspirarlas a la acción con información. Y nos hicimos conocidos por nuestro periodismo visual que llama mucho la atención, por sobre todo en el ecosistema digital,
y ahora nos estamos moviendo a un modelo que piensa por sobre todo en el impacto, en tratar de trascender el paradigma del contenido y pensar cómo cristalizar nuestro valor a través de cómo mejoramos la vida de la gente con nuestra información. Para nosotros la inteligencia artificial es una tecnología más, no cualquier tecnología, pero es una tecnología más y la usamos también para optimizar procesos internos y como comentabas María, para experimentar. Experimentamos siempre teniendo en cuenta cómo le puede servir a nuestras audiencias y hemos publicado, como comentabas, Eva, que es un chatbot que permite a nuestra audiencia, a las personas, conversar con una mujer privada de libertad y ahí lo que aprendimos es de que la IA también puede servir en el storytelling. Le ofrece al lector una experiencia más íntima donde puede hacer preguntas y navegar el relato de la protagonista de esta historia como la persona desee. Entonces, le damos más libertad, más agencia al lector a través de este chatbot, como se puede hacer con otras historias también. Otro experimento que hicimos se llama IQA, es una metodología en realidad para probar, para poblar los modelos de lenguaje con guaraní, que es una lengua subrepresentada por ser un idioma nativo y oral, el idioma nativo de Paraguay, y es algo que también ocurre con un montón de otros idiomas. Con esa experimentación establecimos como una suerte de base para que eventualmente nuestra audiencia guaraní hablante se pueda comunicar mejor con nosotros a través de chatbots que puedan reconocer el guaraní. Y sobre qué hemos aprendido, si ha mejorado nuestro periodismo, yo diría que la inteligencia artificial y toda esta disrupción realmente nos ayudó a cristalizar algo que siempre estuvo presente en un medio como el nuestro de carácter hiperlocal y que no produce volumen, que no puede de hecho competir con volumen. Entendimos mucho mejor que nuestro valor no se mide por el alcance o el engagement, la cantidad de impresiones, aunque los números que tenemos no son nada despreciables y de hecho sirven. Pero nuestro verdadero valor se mide por los cambios concretos que facilitamos, que logramos inspirar. Y si hay un KPI que ha mejorado para nosotros es ese, porque hoy podemos decir con más claridad que es el impacto de nuestro periodismo, la medida de éxito, a través de indicadores como conversaciones que logramos iniciar con nuestra reportería, comunidades que sabemos que se organizaron o se movilizaron en torno a nuestros hallazgos, empresarios, autoridades del gobierno, de gobiernos locales o del gobierno nacional que se vieron obligados a rendir cuentas y en el mejor de los casos cambios sistémicos. Y son indicadores que se traducen en el mejor de los casos también y en mayor confianza, mayor relevancia para nuestra audiencia y en concreto también en más ingresos para el medio a través de suscripciones pagas, a través de grants también que recibimos o de venta de servicios de comunicación para organizaciones afines a través de una unidad de negocio aparte que tenemos que también a través de la cual ofrecemos nuestro conocimiento especializado en conocimiento visual, por sobre todo de comunicación visual. Me gustaría que contaras brevemente cómo es el chatbot Eva, porque justamente me parece que es un ejemplo de cómo se cambia la narrativa para contar una historia y que Sí. no todo el Y mundo está al tanto. sí, les invito a visitar en el surti.com/Eva para tener la experiencia de primera mano, porque creo que es la mejor manera también de entender cómo funciona. Funciona exactamente como un chatbot. Uno entra y le puede preguntar a Eva por qué está en la cárcel, cuál es la razón que la llevó hasta ahí, cómo está, y todas las respuestas que arroja el chatbot provienen de horas y horas de entrevista con esta mujer a la que pudimos llegar y que está recluida. Y es una experiencia, como decía, que permite, que genera como una cercanía que quizá no logramos generar con un artículo de 2000 palabras, donde nosotros tenemos control total de cómo la persona navega la experiencia, transita esa experiencia.
Entonces, nosotros lo que estamos dando con este chatbot es la oportunidad a la persona de hacer las preguntas e iniciar la historia por donde le interesa iniciar. Es como a grandes rasgos, así funciona. De verdad les invito a visitar elsurte.com/Eva y hacerle preguntas a Eva. Sí, yo también los invito a entrar porque es súper interesante. Franco, voy a seguir contigo y vamos a hablar de confianza y qué mejor que hablar contigo como representante de Chequeado. Ustedes trabajan con un estándar alto de precisión y aquí te voy a hacer varias preguntas. ¿La IA ayuda o puede ayudar a recuperar la confianza o la empeora? ¿Qué riesgos estamos, o si los hay, qué riesgos estamos subestimando hoy en cuanto a la confianza? Me gustaría que compartieras quizá si tenés ejemplos, dónde la IA no funciona tan bien, qué ha sido decepcionante y dónde prefieren no usar IA por justamente la credibilidad. Gracias, María. Un placer saludarte. También un gran honor y orgullo compartir el panel con Juan Aurelio y con Jazmín. Y el saludo para Carlos Lauría y el gran equipo de la CIP. Muy, muy gentiles por esta invitación. Bueno, vos sabés que Chequeado es una organización sin fines de lucro que fue fundada hace 15 años y que tiene foco en ayudar a las personas a tomar decisiones informadas a partir de la verificación de la innovación tecnológica y la tecnología cívica y la educación mediática. Y por cierto, cuando Chequeado empezó a trabajar con inteligencia artificial en 2015, todavía no era generativa, era una inteligencia artificial que ayudaba a transcribir textos, pero luego comenzó a complejizarse, a trabajar con la generación de textos, y esto trajo una serie de riesgos muy importantes al nivel del ecosistema informativo en general, ¿no? Creo que a todos nos desafía en términos de nuestros procesos editoriales, de cómo trabajamos la confianza y la relación con nuestras audiencias. En primer término, la IA agrega un montón de ruido que antes no teníamos en la conversación pública. Los videofakes que vimos y que vemos todo el tiempo, actores que usan este tipo de tecnologías para desinformar, desde políticos hasta narcocriminales, intentos de engaño a nivel masivo. Por otro lado, cambian también la forma en la que las personas acceden a la información y el modo en que se informan. Entonces, estamos viendo cómo los chatbots se convierten en instrumentos de desinformación. No podemos confiar en las respuestas todo el tiempo porque son imprecisas, tienen errores. No podemos confiar en los chatbots como instrumentos de información confiable. Y yo creo que lo más importante en términos de efectos, de riesgos que esto genera al ecosistema, es que cambia lo que cuenta como evidencia, ¿no? Cada vez es más difícil determinar qué es verdadero, qué es falso. No podemos confiar ni siquiera en lo que vemos o lo que escuchamos en nuestros dispositivos digitales y por lo tanto verificar se convierte en algo tan complicado que la gente se aleja de las noticias. Creo que ahí tenemos el mayor riesgo como conjunto, como colectivo profesional, que es cuando implementamos nuestras herramientas de inteligencia artificial. Y por eso nuestro enfoque desde el principio, desde 2015 hasta esta parte, ha sido generar implementaciones que sean pilotos, primero productos cerrados y luego abrirlos al público de una manera progresiva y una vez que vamos mitigando estos riesgos que sabemos que trae la tecnología consigo. Porque la IA puede ser un gran copiloto para el periodismo, pero ya sabemos que no es buena trabajando sola en la verificación de los hechos y que la supervisión humana es fundamental en estos casos. Nosotros desarrollamos un chatbot, tenemos un copiloto para ayudar a periodistas a chequear información, hay un asistente de inteligencia artificial que funciona sobre Chrome, tenemos una versión de nuestro desgrabador, todo utilizando inteligencia artificial, pero siempre tratando de mitigar riesgos pensando en diseño que esté centrado en los usuarios, con la persona en el centro y donde los periodistas y la redacción tengan el control último de todo lo que se publica y de todo lo que se va generando, ¿no? Entonces, creo que los riesgos para el ecosistema son importantes. Y a tu pregunta sobre si la inteligencia artificial ayuda a recuperar
confianza o a empeorarla. Yo creo que puede hacer las dos cosas. Bien usada, la inteligencia artificial puede ayudar al periodismo a producir información verificada, pero mal utilizada puede amplificar esa desconfianza. Por lo tanto, el factor crítico es cómo definimos nuestros protocolos internos, nuestros modelos de gobernanza dentro de las organizaciones periodísticas para controlar esos riesgos, para mitigarlos y para finalmente implementar modelos de inteligencia artificial que sean de una innovación y de un uso responsable, ¿no? Y justamente te quería preguntar eso, si la audiencia, pues la audiencia de Chequeado entiende cuando se está utilizando inteligencia artificial para verificar contenidos y cómo, y eso quizás es una pregunta que extendería a todos, ¿cómo gestionan la transparencia hacia las audiencias a través de etiquetado, de disclosure? ¿Cómo lo hacen? Mira, lo último que hemos leído en términos de impacto y efectos de la inteligencia artificial en la confianza de las audiencias es del Reuters Institute, en donde las encuestas están mostrando, primero, que la gente valora el uso de la inteligencia artificial en medios cuando son tareas neutrales, por ejemplo, los resúmenes o la traducción. Pero las propias audiencias están empezando a percibir como una amenaza para la precisión los temas más sensibles, como por ejemplo la política. Entonces, tenemos un riesgo inminente respecto de que el uso de inteligencia artificial de modo descuidado y sin protocolos adecuados termine erosionando la confianza que las personas tienen en los medios de comunicación. Yo creo que la falta de etiquetado, es decir, que no exista una etiqueta clara en los contenidos que circulan en las plataformas, socava la credibilidad y creo que ahí hay una responsabilidad de las plataformas para asegurar que la procedencia sea clara. Nuestra política de inteligencia artificial en Chequeado establece que cuando hay un uso significativo de IA como copiloto o como asistente en la generación de contenidos, tiene que estar la leyenda, tanto en los textos como en los videos o las imágenes, de que una parte de ese contenido ha sido realizada con asistencia de la inteligencia artificial, pero que siempre ha sido supervisado por un profesional y con los protocolos editoriales que distinguen la metodología de chequeo. Muchas gracias, Franco. Ahora voy a seguir con gobernanza y con ética, que entramos a ese tema, y voy con Juan Aurelio, y tengo varias preguntas que también voy a extender a los demás. ¿Qué políticas internas tienen en el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué línea roja han definido como organización? ¿Qué uso de la IA, y esta me parece que es muy importante, consideran inaceptable? ¿Quiénes son los que definen esos límites dentro de la organización? Y si han tenido o qué decisión ética ha sido la más difícil hasta ahora. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Franco, ¿no? El problema nunca es la tecnología, es cómo la usas, ¿no? Y en este caso tienes que tener reglas claras de uso de inteligencia artificial y la transparencia es primordial. Nosotros le tenemos que decir a nuestras audiencias, a nuestros lectores, cada vez que alguna nota, algún especial ha tenido la asistencia de alguna herramienta de inteligencia artificial. Nosotros hemos definido eso en el documento que te mencioné al inicio, ¿no? Estos lineamientos de uso del comercio, que es un documento de 8 páginas que hemos compartido con toda la redacción, y ahí está precisado este tema. También en todos los especiales que nosotros publicamos, que han utilizado IA, explicamos nuestra metodología, explicamos cómo lo hicimos, cómo recogimos la data. En todos los especiales eso está visible para nuestros lectores. Entonces, primero es tener reglas muy claras, ¿no? Estos criterios de transparencia, de respeto, pero también, y lo mencionaba Franco también hace unos minutos, la supervisión humana, ¿no? Eso es fundamental en todos los procesos que nosotros tenemos. Nada de lo que nosotros desarrollamos con inteligencia artificial se publica directamente sin antes una previa supervisión de nuestros editores y de nuestros equipos, ¿no? El jefe del Media Lab, junto con el subdirector del comercio, conmigo, con los editores de las secciones a cargo de los temas que nosotros vamos trabajando, son los que definen ahí los criterios de publicación.
y todos los especiales que nosotros hemos publicado han tenido la supervisión de los jefes de la redacción. No se publica nada así automáticamente. De hecho, para el Merlín, que es el chatbot que nosotros te estaba mencionando hace unos minutos, Merlín tuvo meses de pruebas antes de salir, ¿no? Meses donde nosotros le hacíamos preguntas, nosotros lo poníamos a prueba, hasta que finalmente vimos que estaba dispuesto, que estaba listo para poder salir a nuestra audiencia, ¿no? Eso, también hemos manifestado claramente cuáles son esos riesgos, y también lo decía Franco hace un rato, ¿no? La IA tiene sesgos, hay errores que contienen los chatbots, hay alucinaciones. Entonces, tenemos que tener muy claro criterios de mucha responsabilidad antes de ofrecer algo de eso a nuestros lectores, ¿no? No hemos tenido realmente ahora un caso ahí que recuerde como un dilema ético importante de uso o no de inteligencia artificial. Sí, en esta campaña electoral hemos tenido pues mucho cuidado con imágenes que nos llegaban, que eran deepfakes, videos que nos llegaban por todos lados, de cosas que en realidad no habían sucedido, ¿no? Entonces tenemos muchos protocolos antes de publicar, ¿no? Y eso de alguna manera nos ayuda a no caer en imprecisiones, ¿no? Gracias, Juan Aurelio. Voy a seguir con Jazmín y me parece que es una pregunta importante justo para tu medio. Y me pregunto si estamos discutiendo sobre la IA cuando quizá el verdadero problema es distribución y quería saber tu opinión en ese sentido. Sí, creo que son conversaciones, discusiones que van de la mano, o sea, porque todo muestra que por la reconfiguración que implica la inteligencia artificial, pero sobre todo los chatbots de la IA generativa, el tráfico está cayendo, está en declive. Entonces, claro que hablamos de un tema de distribución, porque quiere decir de que probablemente vamos a tener cada vez menos chances de llegar a la audiencia. Entonces queda la pregunta, entonces, ¿cómo llegamos a la audiencia? Es la gran pregunta que nos toca responder y probablemente el mayor desafío que nos plantea la inteligencia artificial. Y tenemos intuiciones de cómo hacerlo, pero tampoco podría decir de que sé cómo se ve el mercado de eso en el surtidor, al ser un medio hiperlocal, ciertamente nuestra relación con las audiencias es muy cercana. Desde que nacimos, abrimos las puertas de nuestra redacción para conocer a nuestra audiencia cara a cara. A pesar de ser un medio y una operación eminentemente digital, porque nacimos ahí, siempre hicimos un esfuerzo de generar contacto directo y de tener los datos de las personas que nos siguen. Entonces tenemos una base importante de contactos, tenemos también los correos electrónicos de la gente que nos sigue, no de toda, obviamente, a través de nuestras newsletters, a través de una suscripción de impresa que iniciamos el año pasado. Entonces, estamos buscando la vuelta para llegar de forma directa y no a través de los intermediarios. Porque realmente no vemos demasiado ya ahí, se está poniendo cada vez más complicado. También estamos pensando en desarrollar eventos presenciales, que también suplen una necesidad de las personas que estamos hartas también de la fragmentación y la saturación digital. Y hay un movimiento hacia reconectar desde lo presencial, a través de encuentros en vivo. Acabo de venir de un encuentro de periodismo muy importante que fue en Perugia, en Italia, y allí se dieron 3 paneles sobre cómo se mezcla el periodismo con el arte, con intervenciones artísticas en el terreno. Hay toda una corriente de live journalism, periodismo en vivo, que es básicamente llevar el periodismo al escenario, con los protagonistas de las historias en el escenario, con los periodistas contando sus historias en vivo. Me parece súper interesante eso y creo que son formas de trascender este problema de la distribución, que es el problema, diría. Sí, justamente en Perú ya se habló también de que casi un Mm. 70% de los editores decían estar preocupados por los creadores de contenido individuales. Sí,
Sí, Entonces, totalmente. Sí, ese es también otro tema muy grande, el de que ahora, porque una de las cosas que nos queda en este ecosistema es diferenciarnos muchísimo. Realmente encontrar nuestra propuesta de valor para poder ser relevantes. Pero claro. esa parte del mercado se satura rápido, porque ahí competimos también con justamente los creadores de contenido que tienen una conexión muy efectiva con sus audiencias. Entonces también ahí queda la pregunta de cómo hacemos nosotros para también lograr ese tipo de lealtad y de confianza por parte de la gente. Sí, Y para ir cerrando, porque estamos sí. muy cortos de tiempo, voy a seguir con Juan Aurelio. Y Juan Aurelio, según tu experiencia, ¿cuáles son las áreas que más van a cambiar en los próximos 2 años? Una pregunta difícil porque todo está cambiando a ritmo muy acelerado, ¿no? Yo veo que hoy día que gente que no está buscando información, sino que está haciendo preguntas, ¿no? Se está generando un nuevo hábito de consumo. Por eso, por ejemplo, los chatbots pueden ayudar a conectar con esos nuevos hábitos de las audiencias, ¿no? Pero dentro de todos estos cambios siento que también hay cosas positivas, ¿no? Estas nuevas herramientas nos permiten generar nuevos productos propios, de calidad. Entonces estamos pasando pues de un tráfico superficial a un periodismo de mayor calidad, de la conversión a la retención, de la escala a la lealtad, a la generación también de hábitos de nuestras audiencias, ¿no? A poder conectar con ellos pues a través de apps, de newsletters, de alertas de noticias, etcétera. Entonces eso nos permite, lo que mencionaba Jazmín hace unos minutos, ¿no? Diferenciarnos, ¿no? Y que quede bien claro que ofrece un medio, que ofrece un periodismo de calidad y que no lo es, ¿no? Entonces creo que va a cambiar el hábito de consumo de la gente, las audiencias pues buscarán cada vez más contenido personalizado y los medios tienen que adaptarse también a eso, ¿no? Pero sin perder la esencia, sin perder el rigor que nos tiene que caracterizar siempre, ¿no? Muchas gracias. Y para vos, Franco, si así como está el escenario hoy, ¿qué tipo de medio va a sobrevivir y qué deberíamos dejar de hacer los medios hoy? Bueno, sin pretensión de hacer predicciones, ojalá la ola de inteligencia artificial nos permita replantear el tipo de vínculo que tenemos con nuestras audiencias y que pasemos de las métricas del alcance y de los clics a una de impacto y de cómo el periodismo le ayuda a las personas a tomar decisiones más informadas, mejor informadas, cómo podemos medir el impacto de lo que hacemos, no en términos de tiempo en pantalla, sino de vidas mejoradas, de ciudadanos mejor informados, de acciones de rendición de cuentas de los sistemas políticos, es decir, de cómo realmente volvemos a las bases y en medio de las revoluciones tecnológicas que nos rodean y que van a continuar, preservamos ese vínculo único, porque el periodismo sirve cuando sirve a sus comunidades. Por lo tanto, me parece que allí está la clave. Por supuesto, navegando en distintos escenarios, distintos soportes, distintas tecnologías, podrán ser interfaces más nuevas o más tradicionales, pero creo que nuestra gran oportunidad es reinventar ese vínculo con las comunidades a las que servimos para permitirle a las personas tener decisiones mejor informadas, ¿no? Me parece que si como medios y como colectivo de profesionales y ecosistema de medios conseguimos revitalizar eso, la tecnología va a ser algo secundario. Muchísimas gracias y voy a cerrar con Jazmín rápidamente y preguntarte qué parte del periodismo no puede ser reemplazada. Sin duda el proceso periodístico. Puede cambiar el contenedor, puede cambiar el artefacto, puede cambiar el artículo, el video, el audio. Creo que lo que no es reemplazable es nuestro proceso y tenemos que aferrarnos a eso, porque ese proceso es también lo que le da valor a los chatbots de las grandes tecnológicas que hoy son las empresas más poderosas del mundo.
ellos se nutren de eso y lo saben y nos necesitan. La cuestión es de que nosotros podamos defender el valor de ese proceso, del proceso periodístico. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Súper interesante moderar la charla y,